RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Sean todos ustedes bienvenidos a Buen Provecho. Hoy es jueves de Psicología y Ciudadanía. Una combinación que es importantísima. Si lo es en tiempos normales, en momentos de conflictividad política y social, como las que vive Venezuela en este momento, y a eso se le suma la emocionalidad que está en carne viva ahora en nuestro país, pues es mucho más importante. Es un aporte de nosotros acá en Buen Provecho para toda nuestra audiencia, porque creemos que en tiempos de caos debemos construir. Ese es el gran reto, mantenernos firmes, que no nos contaminen los sesgos, que no nos contamine la maldad, que no nos contamine la irregularidad, la injusticia, que podamos caminar para poder transitar este camino que es tan tortuoso, tan incómodo, tan lleno de obstáculos, tan lleno de enemigos, tan lleno de cosas que no son normales. No es normal que un país esté secuestrado. No es normal que los ciudadanos no puedan vivir en paz. Eso ocurre después de las guerras. Eso ocurre después de las grandes confrontaciones. Y nosotros estamos viviendo en este momento un estado de ánimo que nos convierte en seres reactivos, en un todos contra todos que no nos puede conducir sino a algo terrible y debemos evitarlo. La intención es tratar de coadyuvar a quienes, aun cuando han caído en estas situaciones de depresión, desesperanza, rabia, resentimiento y odio, en el fondo saben que no está bien y quieren salir de allí. Esa es la idea y ese es el espíritu de este pequeño aporte que estamos haciendo con psicología y ciudadanía. Y vale la pena comentarles que está en Caracas, está en Venezuela, Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. No es importante, sí es importante. La gente duda. ¿Qué nos deja? Pero realmente, ¿qué esperamos? En mi caso particular, para mí es un logro después de 20 años. Porque yo, como venezolana, como uno de los primeros casos de persecución política e ideológica, desde que Hugo Chávez llegó al poder, para mí que se haga justicia, para mí que los organismos de derechos humanos pongan sus ojos en Venezuela, ya es un logro. Esto significa que no se hace justicia el primer día que uno hace la denuncia. Esto significa que cuando se cometen injusticias, el camino es muy largo. Cuando usted es víctima de un atropello, cuando usted es víctima de una violación de sus derechos humanos, cuando usted no tiene acceso a nada, cuando usted está completamente desamparado jurídicamente, pues rescatar, denunciar y conseguir justicia es un camino largo y tormentoso. De ahí que este sea también otro aprendizaje. No permitir el día de mañana, cuando tengamos una democracia, que otro tirano tome el poder. Primero, por lo difícil que es sacarlo, y segundo, porque vivimos permanentemente oprimidos y permanentemente vamos a estar sin ningún tipo de salidas. Y entonces van a llegar, vamos al principio, dado una vuelta, a esta situación de desesperanza, de frustración, de intolerancia, de falta de confianza en los demás. En todo aquel que nos hable de esa persona dudamos.
Y entonces, bueno, es más fácil, como le comentaba yo a Marisol hace minutos, es más fácil ser malo que pensar, que dialogar y que reflexionar. Entonces, tenemos otra batalla, una batalla contra la maldad y ese intento permanente por dividirnos, porque nos enfrentemos, porque luchemos entre hermanos. Está la señora Bachelet y ese es el tema de hoy acá para orientar con psicología a la ciudadanía. Psicología y Ciudadanía, con la psicóloga Marisol Ramírez. Buenos días a toda la audiencia. De verdad que es un gusto para mí poder estar aquí de vuelta los jueves con Thaís, reiniciando pues este momento, este espacio donde la psicología sale del consultorio y visita la radio, visita a la audiencia que cada día se acerca pues a este medio con la intención de que miremos y podamos reconocer no solo lo que nos pasa, sino además qué podemos hacer frente a lo que nos ocurre como ciudadanos, como personas, como hombres, como mujeres, como padres de familia, bueno, como venezolanos. Sí, siempre es necesaria la ayuda. No todos tenemos las herramientas suficientes para llevar esta situación. Hay mucha desesperanza y mucha frustración y son momentos en los que cualquier cosa puede ser usado en tu contra, como en los juicios en Estados Unidos, ¿no? Y entonces, bueno, hay que bajarle 2, bajarle 3 y hasta a veces hay que bajarle 4 porque lo vemos y ya lo hemos conversado en el programa, en las redes sociales. Hay una intensidad tremenda, hay una lucha permanente, hay una duda perenne de todo, nadie cree en nada. Pero fíjate, está Bachelet aquí, como lo decía en el editorial, Marisol, para mí es muy importante. Claro, Michelle Bachelet, no sé cuáles son las expectativas, ¿no? No sé qué se puede estar esperando o qué se puede estar planteando la gente en este momento sobre su visita. Su visita es eminentemente oficial e institucional. Cuando dicen, es que ya se reunió con Arriaza, ya va, y se va a reunir con Maduro también. Claro. Pero también se va a reunir con el presidente Guaidó. Así es. Con los familiares de las víctimas, con las víctimas. Sí. Para quienes no tienen acceso a la justicia, para quienes viven un vía crucis, como son los familiares de los presos políticos que desde ayer están convocando manifestaciones, porque solamente ellos llevan esa cruz a cuestas, solos, nadie los respalda. Nosotros no salimos permanentemente a ayudarlos, a preguntarles si tienen para la comida, cuántas horas tienen de vigilia en el helicoide, cuántas horas tienen si tienen dinero para llegar a Ramo Verde y a las otras cárceles, desde cuándo no ven a su familiar que está enterrado en la tumba en Plaza Venezuela. Ellos están solos en esto. Para ellos es importante, aunque sea 2 minutos, 1 minuto, que puedan decirle a ella: mi hijo está preso por protestar, se lo llevaron, no tiene juicio, no le han respetado el debido proceso, no ha ido al tribunal. Eso es, quizás para quienes les gusta reaccionar a todo, quizás no entiendan lo importante que es para esa madre, para esa esposa, para esa hija, decirle a la alta comisionada de los derechos humanos, la vigilante a quien le corresponde velar porque se cumpla la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nada más y nada menos, que ella tenga que escuchar eso. Ella no lo puede echar en un saco roto. Ella institucionalmente no puede olvidar esas conversaciones. Eso es importante para quienes están sufriendo hoy. En efecto, porque veamos que la visita de Bachelet, veámosla no solamente desde el hecho mismo, sino de lo que significa y la simbología que hay detrás.
Como tú bien dices, Thais, eso es muy importante, la precisión. Ya lo conversaban ayer con el doctor Fernando Fernández, ¿no? La visita es institucional, por lo tanto, cuando se habla de una visita institucional, es una visita que tiene una serie de, digamos, de pasos, de procedimientos y además de objetivos. Entonces, cuando digo que miremosla desde la simbología, es que frente a toda esta cantidad de reclamos, de quejas, de violaciones de derechos humanos, que una personalidad como la alta comisionada de las Naciones Unidas nos visite, que además no es una visita en vacío, su equipo ha estado aquí y va a permanecer aquí por lo menos 3 meses más, con lo cual ella sabe lo que viene a ver. Ella sabe lo que viene a escuchar. Aunque pinten y limpien y barran, ella sabe lo que viene a ver. Totalmente, totalmente. Y aunque tenga que llevar adelante un protocolo, ella sabe lo que lo que va a encontrar aquí, lo que está encontrando aquí. Pero ¿cuál es el punto cuando hablo de mirarla desde la simbología? Para nosotros, como sociedad, como ciudadanía, es importante entender que en esta necesidad de buscar héroes, podríamos convertir la visita, no a la persona, la visita de la alta comisionada en otra manera más de apelar, de esperar esta heroicidad que nos va a salvar de algo, que nos va a salvar de esto que estamos viviendo. Y es importante que volvamos, y aunque parezca repetitivo, volvamos a precisarlo. Este proceso de transformación ciudadana que nosotros estamos viviendo no se dirime en una mesa con unos héroes, o no se dirime de alguna forma de manera errática. Esto es un proceso de construcción donde todos y cada uno de nosotros tenemos que reconocer que lo que le pasa a uno nos pasa a todos. Que somos un colectivo, y que tendríamos que movernos alineados hacia las cosas que responden, hacia las actividades, iniciativas que responden a las posibilidades de sentirnos activos frente a este proceso. Entonces, es importante, y esto lo digo para la audiencia, informarnos, pero informarnos bien. Yo les recomendaría, estén muy atentos y miren con distancia aquellas personas que ofrecen cosas o que sentencian cosas a través de las redes con respecto a la visita de la Bachelet, o con respecto a cualquier otra de estas iniciativas de estas reuniones, porque lamentablemente estas personas no están favoreciendo el trabajo de consenso, no están favoreciendo el que nos alineemos, esta alineación que necesitamos. Insisto una vez más en que nosotros necesitamos entender que tenemos que ser una sola voz en pos de lo que nosotros queremos como proceso de transformacional como personas, como ciudadanos. Entonces, cuando oímos voces que lo que hacen es desalentar, criticar, disminuir, señalar, condenar, de manera irrestricta y sin ningún tipo de argumentación, seamos más bien recelosos, seamos más bien críticos, no aceptemos simplemente por aceptar, planteémonos la autocrítica y escuchemos otras voces autorizadas también, que nos van a dar elementos al respecto. Sí, porque la crítica construye, Totalmente. La crítica crea debate. Total. Sobre todo, Thais, porque nosotros no necesitamos pensar igual. Nosotros no necesitamos ser iguales los unos a los otros. Nosotros lo que necesitamos es ser profundamente respetuosos. Y para poder construir un consenso, para poder construir un puente, necesitamos ser respetuosos, reconocer la diferencia, reconocer que en tu aporte, ¿verdad? Me crezco yo y tú te creces conmigo en el diálogo, en la conversación. Así es que se construye. No se construye porque seamos todos iguales o pensemos todos de la misma manera. No, y es importante porque si vamos a transitar hacia una democracia, yo a veces lo visualizo, no podemos, como si estuviésemos abriendo unas grandes compuertas, ¿no?, para instaurar la democracia. No podemos entrar a esa democracia cayéndonos a palo unos a otros. ¿Cómo le vamos a construir así? Sí, totalmente. Yo escribí un tuit en estos días, ayer, perdón, lo escribía y decía: la democracia nos observa y nos reta, nos pone a prueba. ¿Por qué nos pone a prueba? Bueno, básicamente porque la democracia es libertad de expresión, es tolerancia.
es respeto a la opinión ajena. La democracia tiene traza una línea imaginaria entre de una persona, y esa línea imaginaria colinda con los derechos de otra persona. Donde terminan mis derechos, comienzan los tuyos. En la democracia, los ciudadanos deben estar formados y educados en los asuntos de su país para poder convertirse en ciudadanos. Si no, no son ciudadanos, son una masa. Una masa que vota, una masa que avanza, una masa que no piensa, una masa que critica, pero que no construye absolutamente nada. En democracia, y cuando llegue la democracia, y es lo que a mí me preocupa, hay que estar activos todos los días, defendiendo la democracia. Hay que salir cuando hay una decisión de un gobierno, del gobernante, que nos afecta. Tenemos que salir a condenarla inmediatamente. La democracia es estar permanentemente en una actividad defendiendo tu democracia. No te puedes sentar a esperar que los demás te resuelvan los problemas. Sí. En la democracia se organizan los que les gusta el paisajismo. Entonces tú ves ciudades muy bellas y tú llegas a esas ciudades y dices, pero qué bonitas estas plazas, qué bonito el paisajismo. Bueno, detrás de cada plaza, detrás de cada rotonda, como dicen en Madrid, en España, que está bien adornada, bien con ornamentos, con flores, sí hay una alcaldía, pero también hay un grupo de ciudadanos pendientes para que eso sea así. Toda calle limpia que usted ve en esas ciudades del mundo, detrás de eso hay una cantidad de personas. Detrás de la seguridad que usted encuentra en una calle en las calles de Madrid, de Miami, de París, de Nueva York, allí hay gente que ha dejado la vida y el pellejo y la libertad por esa tranquilidad que uno va a usufructuar. Es así porque la democracia se construye con actitudes humanas, y de toda esta digamos, ambientación que nos hace esta isla nos permite reconocer que la democracia como sistema se construye solo con ciudadanos que han asumido en su vida personal actitudes también democráticas, en el sentido pues de con la construcción del consenso, de tomar en cuenta al otro, de tomar decisiones en colectivo, de por supuesto de buscar la oportunidad de liderar cosas. Evidentemente los líderes están para eso, pero los líderes no están para que hagan lo que nosotros necesitamos. Por eso hablo de que la democracia requiere de unas actitudes en la vida personal. Y eso empieza por el condominio, eso empieza por la calle del barrio, eso empieza por el pedacito de mi casa. Entonces es muy importante cuando decimos que no necesitamos ser iguales, también necesitamos saber que el ejercicio democrático empieza dentro de mi propia calle. Es una actitud ante la vida. Así es. El demócrata pide democracia. Así es. El que no es demócrata en su vida cotidiana, pues le da igual y puede vivir 20 años con una tiranía. Pide héroes, pide salvadores y corre el riesgo de tener tiranos. Así es. Vamos a una pausa y volvemos, amigos, de inmediato con ustedes en este nuevo espacio ya oficial, Psicología y Ciudadanía, con Marisol Ramírez, en Buen Provecho. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela, o desde Panamá a Venezuela, y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la Pastelería del Corso y la Pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Cuando nos toca trabajar por cuenta propia, nos damos cuenta que formamos parte de la economía de carne y hueso. Emprendedores, trabajadores de la economía informal, comerciantes,
Historias e interrogantes que quedarán al descubierto con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia, la economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, continuamos en este espacio que la radio y Thaís nos han permitido tener, que es Psicología y Ciudadanía. Y es importante decirles que el objetivo y lo más importante para mí es que entendamos que la psicología sale del espacio del consultorio, su espacio tradicional, para poder acompañar a la gente, a los ciudadanos, a mirar a su interno, a mirar lo que le pasa como persona y poder entender que en esa relación se da en la imagen y la construcción de lo que significa ser ciudadano responsable de la vida en comunidad. Sí, y volvemos a lo que está pasando. Una de las cosas que a mí me agrada de la visita de Michelle Bachelet es que el Foro Penal se va a reunir con ella. Uh-huh. Ella va a escuchar de la voz de Gonzalo Jimiop y de Alfredo Romero. Y nadie puede decir que son mentirosos, que son vendidos, que son... O sea, nadie lo puede decir. Yo creo que nosotros no vamos a tener años de vida para agradecerle a estos muchachos el trabajo que han hecho. Yo los admiro muchísimo, los respeto. Sí. Me parece que es un orgullo de este país, el Foro Penal. Pues el Foro Penal les va a decir a la señora Bachelet que es socialista, y los socialistas toman como banderas políticas siempre la lucha por los derechos humanos. Ellos se las han agarrado para ellos. Ellos son enfáticos, ellos son quisquillosos cuando se violan los derechos humanos en un gobierno, pero cuando ellos son gobierno, pues entonces los violan y nadie puede reclamar. En este caso, Bachelet, que es una mujer socialista, va a escuchar al Foro Penal cantarle uno por uno los casos que ellos manejan y que certifican semanalmente con la OEA de los presos políticos. Michelle Bachelet sabe que donde hay presos políticos no hay justicia. Y eso la lleva a confirmar que donde no hay justicia, pues no hay posibilidades de que exista democracia. De manera que ella, a esa hora, ya se habrá reunido con un dictador y no puede cambiar el ritmo, ni los tiempos, ni lo que ya habrá quedado escrito en la historia. Ella va a saber que en Venezuela, además de una organización tan seria como el Foro Penal, que ella no está en un gobierno democrático, que ella no puede decir mañana que esto es un gobierno democrático, que su informe institucionalmente va a reconocer que le han presentado pruebas de juicios, porque el 90% de los presos políticos no han ido a un tribunal. Michelle Bachelet sabe que eso es negar el debido proceso y el derecho a la defensa de un ciudadano, y ella es defensora de esos derechos. Entonces, allí es donde yo estoy valorando que ella esté aquí, que esté la alta comisionada. Hay que separarle un poco el nombre. Yo sé que cuesta mucho, yo sé que ella fue aliada de Hugo Chávez, formaba parte de este tren de aliados que tenía Hugo Chávez en América Latina, pero como nos explicaba ayer el doctor Fernando Fernández, ella no va a poder combinar aquí ni mezclar la política ni para beneficio nuestro, que queremos decir que esto es una dictadura, ni para beneficio del chavismo. Me dicen, bueno, cuando ya se reunió con Arriaza y se va a reunir con ellos, yo no espero nada. Bueno, es que un juez, cuando está en un tribunal, escucha las dos partes. Sí, señor. Y ese es el rol que ella está ejerciendo en este momento. El papel de un juez. La gente que trabaja en derechos humanos, y yo trabajé en derechos humanos 17 años de mi vida, somos capaces de mantenernos en el fiel de la balanza, en el centro. Somos capaces de no contaminarnos con ninguno de los dos bandos. Somos capaces de hacer eso porque nos arropamos con la legalidad. Ella se arropa con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todo ese concierto de leyes internacionales que protegen los derechos humanos. Ella no puede salirse de eso. Eso es una camisa de fuerza. Entonces, para mí es muy importante ese hecho. Y lo otro es que las familias pueden hablar.
Familias que no tienen voz, que no tienen quien los acompañe, que no tienen quien los escuche, que no tienen quien los apoye. La prueba más grande, Marisol, es que Caracas debería estar paralizada hoy, respaldando a las familias de los presos políticos. Y Caracas está como si aquí no pasara nada. Entonces, es importante para ellos, porque nadie los respalda, nadie los apoya, la gente no sale de la comodidad de su diván, no sueltan el teclado, que es muy cómodo, y no se van al PNUD, donde están reunidos desde las 9 de la mañana, protestando, y donde están desde ayer haciendo convocatorias. Tocas varios elementos importantísimos, Thais. Yo quiero empezar brevemente por el último. El tema de la solidaridad. La solidaridad no es solamente el acto dadivoso, ¿no? De dar algo a alguien que no tiene. La solidaridad, bien porque me sobra, eso no sería solidaridad, sin duda. A lo que me quiero referir es la solidaridad tiene que ver incluso con la empatía, y es reconocer que cuando en ese escenario que nos pintas, ¿no? Como definitivamente toda Caracas no está apoyando a las madres de los presos políticos, incluso también de los fallecidos o de los presos que además sabemos que han sido torturados. Hay que hacerse una pregunta como persona y como ciudadano. ¿Qué es lo que yo quiero y cómo lo quiero? Porque ahí volvemos otra vez a las actitudes democráticas y a las actitudes necesarias para la construcción de un tejido social, para la reconstrucción de un tejido social. Es reconocer que la sociedad se construye porque somos un colectivo, y en ese colectivo necesitamos mostrar respuestas y actitudes como esta, solidaria, no solo de información, sino además de acción, como tú bien lo señalas. Entonces habría que preguntarse, le invitaría a la audiencia, ¿no?, a pensar un poco, ¿estoy dispuesta a ser solidario con estas causas que también son mis causas? Simplemente pregúntenselo. Y simplemente esa respuesta conviene también enmarcarla dentro de lo que pretendemos de alguna manera cuestionar y queremos cambiar. Por ejemplo, en ese ejemplo que ponía, en efecto, la señora Bachelet, sabemos que la visión que ella tiene es una visión socialista. Y como bien también tú decías, ella hoy se va a sentar frente a un gobierno que ella sabe que no es ni siquiera socialista. Ni siquiera socialista. Y ella, como buena, socialista, sabe que el primer principio tendría que ser el respeto a los derechos humanos, y eso ella lo va a encontrar. O sea que ella no puede, si bien es verdad que ella no puede desvestirse de la visión de la vida como ella la ve, también es cierto que tiene todos los elementos para poder reconocer que hay deformaciones. Y hay sencillamente deformaciones malignas, y hay deformaciones muy complicadas. Entonces, es importante que nos demos cuenta en la vida la importancia de la diversidad en el pensamiento. Ella en este momento no es solamente Michelle Bachelet. Ella en este momento es una persona que representa un colectivo, como tiene que ver el Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Ella sabe que ella tiene en algún momento que despojarse de esta visión personal para entender que el consenso y sobre todo lo que ella representa. Entonces miremos ese ejemplo a la luz de nuestras vidas personales. También estamos nosotros capaces en algún momento de despojarnos de las posturas radicales o de las posturas que de alguna manera nos dicen yo considero que las cosas tendrían que ser de una manera o de la otra. Estoy dispuesta a escuchar al otro, estoy dispuesta de alguna manera a unirme a revisar, a colaborar, a participar, a sumar con otro, aún en la posibilidad de diferir o disentir en algunos puntos. Entonces, ¿qué pasa también con nosotros como personas y ciudadanos? Yo decía y te comentaba Thais temprano, que para mí es muy importante el ejemplo desde el punto de vista de lo que es la psicología, mirar la visita de Bachelet frente a los estados emocionales de la gente. ¿Cómo ve la visita de Bachelet, por ejemplo, una persona que está triste, deprimida? Seguramente alguno de ustedes que me está escuchando estará dándole vueltas a su cabeza, y seguramente la puede ver quizá sin verla. Es como mirar sin ver, ¿sí? Sin tener mayor impresión, porque quizás la tristeza no le permita. Y yo le diría a esa persona, deténgase un poco, respire y mire lo que sí significa internacionalmente y para nosotros que una personalidad, no la persona, una personalidad como ella esté aquí. Y pregúntese,
no necesitaré yo conectarme un poco con la posibilidad de lo siguiente, de la esperanza, por ejemplo. ¿Cómo vería la visita de Bachelet una persona que está angustiada? Posiblemente no va a poder observar la significación de lo que esta visita de esa personalidad representa, porque está angustiado, y el que está angustiado está anticipado, y el que está anticipado no está mirando el presente, no está mirando hoy, no está mirando que son las 2:30, por decir una hora, está mirando lo que va a pasar mañana o lo que va a pasar pasado mañana. Y quien vive en el mañana no puede vivir su presente. Entonces también le haría la invitación: respire, deténgase y mire el contexto de esta oportunidad. Como la vería, por ejemplo, una persona que se encuentra absolutamente fuera, totalmente negada a reconocer lo que pasa. No entendería y no le daría valor. Y posiblemente haría uso de explicaciones o de razones como, bueno, ella es socialista, aquí no va a pasar nada. Entonces, ante cada suceso, cada uno de nosotros hace una lectura emocional de lo que pasa. Y desde tu estado emocional y desde tu estado, además cognitivo, de lo que son tus pensamientos, enjuicias ese proceso. La invitación que finalmente les hago es a que se paseen, porque esa reinterpretación puede tener otras significaciones, y es importante, no solo, como digo, respirar, mirar, informar, escuchar, y replantearse que las cosas podrían ser distintas y pueden tener un valor que quizás estoy negando y estoy ignorando. Sí, y me gusta ese repaso que has hecho. Me gustan esas reflexiones, porque has caracterizado los diferentes estados de ánimo que componen en este momento la sociedad venezolana. Y está muy vivo también el de la desconfianza, de ese que quiero que conversemos en el próximo segmento, porque la desconfianza que ya estaba, pues, estalló cuando apareció el cucutazo, como lo llama Daniel Lara Farías. Cucutazo. Entonces, bueno, eso despertó en todos nosotros todas las alarmas, se dispararon todas las alarmas. ¿Qué está pasando aquí? Y necesitaba ese detonante para ya finalmente decir, no, aquí no vamos a ninguna parte. Aquí todos son corruptos, nadie sirve, esto se acabó. Y bueno, y aprovechan entonces las aves agoreras, se meten en esto y terminan de sembrar más desesperanza y más frustración de la que ya había. Pero quiero sumarle bueno, este balance más o menos positivo que estamos tratando de hacer de la visita de Michelle Bachelet aquí en nuestro programa de hoy, Buen Provecho, estrenando sección con la psicóloga Marisol Ramírez, Psicología y Ciudadanía. También se va a reunir con el presidente Guaidó, se va a reunir con Maduro y con el presidente Guaidó. Michelle Bachelet no es una mujer, o sea, no podemos compararla con los personajes del chavismo. No las voy a mencionar, pero cuando yo hablo de mujeres del chavismo, cada quien se ubica en el personaje que mejor le parezca, ¿no? Cada quien, compárenlas por segundos. No es ninguna de esas mujeres. Para nada. No les llega ni por esas mujeres no les llegan ni por los talones a Michelle Bachelet, que es una mujer que ha luchado, que ha estudiado en Alemania, que ha sido presidente de la República 2 veces. Sí, es socialista, esa es su ideología, pero no es tonta. No es tonta. Ya para ella es una raya hoy retratarse con Maduro. Ya para ella, y ella va a tragar sapos, o si no es que ya los tragó o los está tragando en este momento, porque no sé a qué hora se reunía ella con Maduro. Pero, repito, no es cualquier mujer, no es una tonta. Ella sabe que cuando se reúna con Maduro se está reuniendo con un dictador, y cuando se reúna con el presidente encargado, Juan Guaidó, sabe que se reúne con el presidente legítimo de Venezuela por derecho. Y no son los derechos los que ella defiende. No es el derecho de la persona humana lo que ella defiende. No es esa carta, su manual de procedimientos y de actuar todos los días como alta comisionada de los derechos humanos. Entonces allí yo también estoy viendo otro impacto. Ahí estoy viendo también otro pensamiento de ella. Caramba, qué situación tan complicada la de Venezuela. ¿Cómo va a salir esta gente de esto? Por lo menos se lo estará preguntando. Sin duda. Porque ella en sus 2 presidencias jamás hubiese
violado 60 artículos de la Constitución chilena, ni le hubiese violado los derechos políticos a los chilenos y se hubiese inventado una constituyente como lo hizo Nicolás Maduro, porque es una mujer respetuosa, primero de su pueblo, después de la Constitución chilena y además lo que representa y significa la majestad de la presidencia de la República. Esa mujer se lleva 2 visiones también. Para mí es una lección política de altísimo nivel. Yo lo veo desde mi punto de vista político y yo saldría, me montaría en ese avión y diría, yo lo próximo que voy a querer escribir es un libro, porque esto es un caso sui generis, lo que estoy viendo. Estoy viendo a Maduro atornillado aquí y estoy viendo a un presidente de derecho luchando contra Goliat para que se cumplan la Constitución y las leyes de ese país. De paso, en un mar de presos políticos, de víctimas, de asesinados, de personas que se van a arriesgar hoy, como lo decía ayer el doctor Fernando Fernández. Las víctimas que van a hablar hoy con Bachelet se van a arriesgar a decir lo que les está pasando en medio de una situación de terror permanente como es este régimen. Así es, así es. Y es muy importante saber que, como bien lo decían también ustedes ayer, que tenemos que estar muy atentos, pues porque estas personas, las víctimas y los familiares de las víctimas, merecen respeto y merecen sobre todo nuestra compañía, merecen además esta solidaridad empática, respaldo que permita de alguna manera que ellos sientan que les duele, que su situación es parte del duelo que lamentablemente Venezuela vive desde hace muchos años y ha aprendido a vivir en duelo. Y eso es una de las cosas importantes a tomar en consideración en lo que respecta a la vida emocional y la salud y el bienestar del venezolano. Vamos a una pausa, Marisol. Pero me quiero quedar con esto, ¿no? No voy a ejercer la psicología ilegalmente, pero ¿podríamos recomendar que cada venezolano se ponga en los zapatos de los familiares de las víctimas, de los familiares de los presos políticos e incluso en los zapatos de los propios presos políticos para que puedan entender lo importante que venga una persona como la alta comisionada de los derechos humanos a escuchar qué es lo que está pasando? Ya volvemos, amigos, con este nuevo espacio, Psicología y Ciudadanía. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. ¿Te gusta lo natural? Tu Cocada Express El Paraíso. Allí podrás disfrutar y degustar los beneficios del coco, agua de coco, aceite, helados, dulces y la mejor cocada de Caracas. Con los toppings de tu elección. Estamos en la avenida Páez del Paraíso, frente al Parque Naciones Unidas. Síguenos, @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso. Como tú la quieras. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y buen provecho. Continuamos, amigos, acá en nuestro nuevo espacio de Buen Provecho, Psicología y Ciudadanía, en ese orden. Ese es el orden. Sanar primero mentalmente y luego ejercer nuestra ciudadanía, conscientes, comprometidos, con ese alto nivel de entrega por el país. Es importantísimo, es importantísimo. Los psicólogos dicen que para sanar hay que limpiar los caminos. Bueno, como queremos construir como decía Marisol hace poco, tejer de nuevo el tejido social
sano, pues bueno, este es el pequeño granito de arena que nosotros acá en el programa estamos aportando. Me dice Jorge Vadillo en la cuenta de Twitter: buenas tardes, doctora Thais. La señora Bachelet fue invitada por el régimen a Venezuela, porque ellos tienen esa propaganda en los medios. Sí, ayer lo explicaba perfectamente el doctor Fernando Fernández, si ella no podría estar aquí si el régimen no lo hubiese invitado. Esos son los protocolos. Pero la invitan porque son amigos, porque van a jugar dominó esta noche, porque ahí en Miraflores un bingo bailable. No. La invitan por la inmensa presión que hay sobre Venezuela. Se ve obligado Maduro a invitarla. No lo invita porque quiere que venga, porque quiere, no creo. Creo que está presionado, está arrinconado. Eso es una de las consecuencias de que Venezuela sea en este momento un punto en la agenda de muchísimos países, de muchísimos organismos, de muchísimos bilaterales. Eso es lo que significa la presencia de ella aquí, que él se haya visto obligado a invitarla. No le ha quedado más remedio porque desde el 2002 está tratando de venir a Venezuela a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y no los invitan. ¿Por qué? Porque no quieren que vean esto. Que van a pintar el helicoide, los tigritos y las mazmorras. Podrán pintarlas, podrán lavarlas, podrán echarles creolina, podrán lo que quieran. Pero no pueden desaparecer la tumba. Está ahí construida. No sé cuántos pisos bajo tierra. Y ahí hay hombres. No pueden desaparecer el Dijesín. Y en esos sótanos hay hombres inocentes. No pueden desaparecer Ramo Verde, ni que lo pinten. Ahí hay hombres. Y hay muchas personas en Venezuela, hombres y mujeres, privados ilegítimamente de su libertad. Eso no lo pueden borrar ni tapar. No se puede tapar ya el sol con un dedo. Vamos al tema de la corrupción. Sí. Marisol, este país... El tema de la confianza, ¿no? Sí, y es que este país está arruinado. No queda ni un centavo de dólar, ni un centavo de bolívar, no queda nada. Barrieron con todo, robaron bancos 1, 2 y 3 veces, robaron el tesoro, robaron los presupuestos, de verdad, robaron. No es que son corruptos, no es que son ladrones, son pillos, son delincuentes. En este momento están criando hijos con dinero robado. O sea, hay que ver en la cara al nivel de descaro y de perversión de esto. Pero no hay registros, porque esto no comenzó en el 2014, esto comenzó desde el día que llega Hugo Chávez Frías al poder y le entrega al tuerto Andrade los dineros de la República para que los manejen entre ellos como si fuesen propios. Eso comenzó hace mucho tiempo, ante los ojos de los venezolanos. Sí. Ante los ojos de todos. Y bueno, todo fue corriendo y hoy somos un país completamente arruinado desde todo punto de vista. 20 años de chavismo. Ocurre un hecho que escandaliza y conmociona a la opinión pública. 2 personas que trabajan para la presidencia interina aparecen implicados en la malversación o el mal uso de unos dineros que habían sido donados para ayudar eso es otro tema, ¿no? Los militares que supuestamente pasaron para allá. Yo eso no lo creí ni el primer día. De paso, unos militares que no estén de acuerdo con Maduro tienen que decirlo aquí, no nos sirve de nada que estén afuera. Bueno, eso es un gasto que ahora hay que asumir porque parece que ellos no saben trabajar, no saben valerse por sí mismos. Pero te repito, ese es otro asunto. Uh-huh. Y bueno, aparece este escándalo por un reportaje y una investigación. Venezuela se indigna profundamente. ¿Qué pasa con esta indignación? ¿Tú ves esta indignación? Porque además estalló. ¿Esta indignación se te parece a la que ha habido los últimos 20 años? ¿O esta indignación es distinta porque frustra, porque tumba expectativas? ¿Qué pasa ahora? Porque no se había escuchado en 20 años, algo así. Sí, yo creo que esto comienza porque el ser humano, las personas, tendemos a idealizar también las figuras, las personas, los sucesos, ¿verdad? Que representan, que tienen ese poder quizás para sacarme de una situación, para que significan de alguna manera un motivo. Y la idealización es maluca hasta en el amor de pareja. Cuando yo idealizo a mi pareja, caramba, eso está muy bien, eso es muy romántico y es muy bonito, pero tengo que saber que él es un ser humano como yo, ¿verdad? Y que pues también tiene defectos. Entonces, esa idealización hay que humanizarla.
en primer lugar. Entonces, esto comienza por ahí porque pareciera que entonces dentro de lo que significa todo lo que está, digamos, todo lo que representa el gobierno interino, todo lo que representa, yo no quisiera hablar de oposición, pero bueno, todo lo que representa, lo que lleva el distinto al antichavismo, exactamente. Tendría que ser inmaculado, tendría que ser bueno, ahí no hay personas ahí no hay gente, pues, ahí no hay seres humanos, ahí lo que hay es, no sé, seres de otro planeta. Y eso no es verdad. Yo no estoy con esto diciendo que estas dos personas sean culpables o no culpables, ese no es mi trabajo. Hay que investigar. Hay que investigar. Hay mucho, pero es que ahí está la clave, Thais. Hay mucho más que investigar, que simplemente la ligereza, que muchas veces se cobra muy caro. A lo que sí voy es que el fenómeno de la corrupción en nuestro país, que no es solo financiera, es moral, es espiritual, es ético, es ética, es humana, no data de ese suceso llamado el Cucutazo, no data ni siquiera, o sea, va todavía más allá de la presencia de Hugo Chávez en nuestra historia, a propósito de eso. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque para que germinara eso de alguna manera estaba allí. Recordemos lo que en otros programas hemos hablado acerca del vivismo criollo, por ejemplo, o acerca de esto que nos ha hecho creer, ¿sí? No solamente en soluciones mesiánicas, sino en las cosas fáciles y en las maneras fáciles de ascender. Lamentablemente eso es un germen que nosotros los venezolanos tenemos que mirar con mucho cuidado. Y digo más, así como nosotros no queremos que esta historia se repita, la mayoría de los venezolanos no queremos seguir viendo en condiciones de inseguridad alimentaria, en condiciones de inseguridad ciudadana, con problemas de salud, teniéndole terror a enfermarse porque no sé qué voy a hacer. También tenemos los venezolanos que pensar seriamente si nosotros vamos a seguir buscando repetir el vivismo criollo, el que dame la oportunidad, donde consigo la mejor oportunidad, el facilismo, la comodidad, porque lamentablemente esos han sido atributos de nuestro gentilicio que han facilitado en algunas personas, no en todos, el surgimiento de este tipo de actitudes corruptas, que vuelvo y repito, no son solo en el plano financiero. Y después de la corrupción vienen cosas muy malucas como las que hemos visto, que es el aprovechamiento, el deterioro de una serie de estructuras, tanto personales, familiares como ciudadanas. Entonces es muy importante darnos cuenta que esa indignidad de la que tú hablas, esa indignación de la que tú hablas, Thais, tendría que ser, es indignación, pero es indignación ¿ante qué? Ante el hecho que estamos cuestionando y criticando, sea de un lado o sea de otro, pero después de las debidas investigaciones y después de entender que nosotros necesitamos erradicar ese tipo de posibilidades en nuestro gentilicio como venezolanos. Son de las luces amarillas del semáforo que nos permiten ver que esos son tránsitos que de alguna manera no podemos repetir, porque nos va a llevar siempre de alguna forma a situaciones de riesgo, ¿me explico? Permanentemente. Sí. Y esto, yo creo que también del lado del gobierno, por ejemplo, hay gente que está muy asustada, muy estresada, porque no es poca cosa lo que estamos viviendo. A que no lo manifiesten y que, por supuesto, no sea muy difícil verlo, ya lo creo. Y que ellos, al final, las razones por las que puedan estar estresados o asustados son distintas a las nuestras, que han sido carencias, y lo de ellos ha sido que está llegando un tope. Bueno, son situaciones distintas, pero entendamos que al final, de un lado y de otro, hay respuestas de mucha incertidumbre y sobre todo de mucha desmán, de mucho desequilibrio. Entonces tenemos nosotros de este lado que sí nos podemos, digo de este lado en el sentido de ser cada uno de nosotros responsable. Por eso tú hablabas ahí, y cuando tú mencionabas que en este caso se trata de sanar camino, es que el venezolano se tiene que ser responsable de su vida personal y de su vida ciudadana, empezando por la calle de su casa. Así es. Vamos a una pausa y ya venimos con el final y las conclusiones de este nuevo espacio, Psicología y Ciudadanía, con Marisol Ramírez, acá en Buen Provecho. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thais Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750,
la radio que se ve. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la Pastelería del Corso y la Pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIL 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Bueno, continuamos y ya acercándonos al final de este jueves. Quisiera de alguna manera también dejar una invitación, y aquí quiero retomar dos cosas. Estemos muy atentos a la palabra. Thaís, hace unos minutos nos contabas cómo este señor te preguntaba a través del tweet, mire, esta señora está aquí porque el gobierno está invitándola. Fíjense, pareciera que la palabra pongo el ejemplo, la palabra invitación tiene una connotación de agrado, de una cualidad favorable, y nos estamos olvidando que en el lenguaje diplomático, ¿verdad? Por ejemplo, así como hay un lenguaje médico, hay un lenguaje del derecho, hay un lenguaje del arte, en cada uno de ellos hay una aproximación. La invitación no siempre responde al agrado que significa yo invitar a la hija a mi casa o ella me invita a la suya. ¿Sí? No, responde a otras cosas. Entonces es muy importante, y les recuerdo una frase que usamos aquí: miremos lo que decimos. La palabra ciertamente crea realidades, pero crea realidades porque tiene un significado. Entonces es muy importante ver cuál es el significado que tiene para mí cada palabra que uso. Y en este ejercicio introspectivo quisiera recordarles, porque va a ser muy importante y creo que es una de las cosas que queremos como mantener estos jueves. Aquellas recomendaciones tan buenas que nos hizo el doctor Luis Madrid, recuerdan el jueves pasado que estuvo con nosotros. Y yo les diría, fíjense, él tenía un procedimiento, o tenía un decálogo, por así decirlo, de 12 prácticas. Y había una que la recuerdo con mucha presencia, decía, vivir el presente. Vivamos hoy jueves 20 de junio. Está la señora Bachelet en Caracas, en Venezuela. Veamos a qué responde esa visita. Miremos lo que sí hay. Reproduzcamos y reconozcamos ese momento. Hay cosas importantes también, como que yo les diría, hoy salgan a la calle, cuando salgan a la calle sonrían por algo. ¿Qué tienen para celebrar el día de hoy? Así sea poco. Van a estar, por ejemplo, apoyando, vamos a ir a apoyar a los familiares, a las víctimas, estemos allí, entendiendo que de lo que se trata es de no aislarse, de reunirse, de reunirnos y de ser coherentes con las cosas que hacemos. Y por sobre todas las cosas, como bien decía el doctor Madrid, recuperemos la afectividad, la sonrisa, el contacto, la calidez del afecto que nos ha caracterizado siempre y que nos une como personas. Yo tengo algo que celebrar, Marisol. Hoy fue el primer acto cultural de fin de año de mi nieta. ¡Ay, qué maravilla! Y disfruté muchísimo. Y bueno. le tocó, es una bebé, pero la canción que le tocó fue Agárrense de las manos. ¡Ah, qué bonito! Y entonces eran unos bebés que no sabían bailar, pero se agarraban sus manitos, y allí hubo felicidad en padres que están aquí, que estamos aquí. Y yo veía ese auditorio repleto de padres, de niñitos de kinder, preescolar y esos niveles que hay ahora. Y me decía para mí, aquí está la resistencia. Aquí es donde estamos todos los que vamos a construir a la nueva Venezuela.
Gracias, Marisol. Gracias, Thais. Gracias, amigos, por acompañarnos en este buen provecho. Que tengan todos una feliz tarde y cuidado con las lluvias, que uno se enferma y no hay medicamento. RCR presentó Buen Provecho con Thais Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno